Pues sí, chavales, la verdad es que es un sí rotundo. Este vídeo no es de si merece la pena o no merece la pena una Play 4. Yo soy partidario de opinar que todo lo que a ti te interese siempre va a merecer la pena. No porque yo, ni otro, ni Antoñito, ni Manolito, ni Pepito te diga que no merece la pena algo, ya solo por eso no quiere decir que no te lo vayas a comprar. O sea, tienes que tener tu propia opinión. Es verdad que nos gusta mirar lo que opinan los demás, pero bueno, realmente si tú quieres algo y tú crees que te va a merecer la pena, cómpratelo. Pero bueno, este no es un vídeo de si merece la pena o no merece la pena. Me han preguntado qué tiempo creo yo que le queda de vida a PlayStation 4 por el tema del online. Bueno, aquí hay varios factores, que no tienen que ver directamente con la vida útil de la Play 4, sino que después de 2 años de lanzamiento de la PlayStation 5, pues a día de hoy todavía es difícil, ya menos, pero es difícil encontrar, o sea, ir a un comercio, ir a un establecimiento y encontrar una caja de PlayStation 5 es difícil. Luego hay que sumarle que dijeron que le iban a subir el precio, y lo que hay ahora pues son Monster Packs, ya saben, packs donde te venden obligatoriamente, sí o sí, 2 mandos, unos auriculares, 3 juegos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, cosas que tú realmente pues ni siquiera necesitas. Entonces sumamos el alto precio de PlayStation 5, que no puedes decir un viernes, oye mira, a mi hijo quiere una Play, voy a ir y voy a comprar una, venga, esta mismo, me llevo a Play 5. Que no puede, tienes que estar mirando en internet, páginas donde preventa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces sumamos que no hay más de alto precio y que a Play 4 pues le quedan años de vida, quieto, años de vida, mi opinión, ¿vale? Entonces yo pues totalmente recomiendo una Play 4, una Play 3, lo que tú quieras, pero no lo digo yo directamente, lo dice por aquí el buscador de Google. Simplemente pues he puesto cuál fue el tiempo de vida útil de PlayStation 3, pues porque quería encontrar información de los ciclos de vida de cada una de las consolas, bueno, y me lo pone muy fácil, ¿no? La gama PlayStation, aquí pues simplemente no me nombra Play 1, ni PS Vita, ni PSP, ni nada, simplemente vamos a lo que vamos. Por ejemplo, ciclo de PlayStation 2, podemos ver por aquí que duró 6 años y 8 meses en Japón y 6 años y 4 meses en Europa. Luego en el 2006 en Japón y en el marzo de 2007 se lanzó PlayStation 3, con lo cual tuvo, ¿vale?, un ciclo de vida de 7 años y 1 mes en Japón y 6 años y 8 meses en Europa, según pone aquí, ¿vale? Y el lanzamiento de PlayStation 4 pues realmente fue en diciembre de 2013. Entonces, si hacemos cuenta a lo que vemos por aquí, pues prácticamente estamos hablando de 6-7 años. ¿Qué ha pasado? 2013, estamos en 2022, estamos ya en 9 años. 9 años de ciclo de vida de PlayStation 4. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A mi opinión de un usuario cualquiera como tú que estás en tu casa. Bueno, pues esto se suma pues porque hay muchas desarrolladoras que se sacan juegos, hay muchísimos juegos indie. Hemos pasado de juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 a juegos bueno, para que no lo entienda, como AAA, no AAA, ¿vale? No quiero que después digan, no, es que este juego no era AAA. Bueno, da igual que sea AAA o no, para que me entiendan, juegos buenos, ¿vale? Juegos buenos, que casi todas las marcas sacaban juegos buenos, algún que otro juego malo. Hemos pasado a miles de juegos indie y algún que otro juego bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que PlayStation pues tiene un mercado muy grande en desarrolladoras de juegos indie, las cuales pues le están dejando dinero y han dicho pues venga, que siga. De lo contrario, pues yo creo que hubieran dado el salto a Play 5 mucho antes. ¿Cuánto le queda a Play 4? Pues según las estadísticas ya debería haber sido funada, ¿vale? Directamente. Pero ¿qué pasa o qué va a pasar? Pienso yo, mi opinión, pues que Play 4 va a quedar en un mercado de juegos con requerimientos a nivel de potencia mínimo, ¿vale? Juegos que saldrán en Play 5 pues tendrán un remake hacia PlayStation 4, con los cuales vas a poder seguir jugando. Habrá muchos otros juegos que pidan sí o sí una PlayStation 5 por motor gráfico y por hardware, por software y por todo. Pero luego habrá otros miles de indie que saldrán pues porque la Play 4 puede, por supuesto que puede, con juegos actuales y juegos que vendrán. Entonces, ¿merece la pena? Bueno, a nivel de comprar una consola no eres piratilla, sí te merece. Yo pienso que 2022
yo creo 2027 por lo menos, 4 años. ¿Dónde vas, Nano? Bueno, estamos hablando de 4 años que cada vez van a sacar menos juegos, pero no van a dejar de meter juegos indie. La consola empezará a bajar de precio, entre comillas, porque si la cosa sigue subiendo de precio, pues nos vamos a encontrar que dentro de 3 años la consola va a valer más que ahora, pero claro, va a valer todo mucho más, ¿no? Pero si lo comparas, pues va a estar a un precio más económico, ¿no? Pero bueno, la cosa sube bueno, con lo que estamos viviendo a día de hoy, pero bueno. Entonces, yo creo que le quedarán unos 4 años de vida, donde vamos a ver muchos juegos con bajadas gráficas, juegos que no saldrán exclusivamente en Play 4, sino que serán juegos de Play 5 portados a Play 4 y montones de indie, chavales, juegos de billar, juegos mini de fútbol, de muñequitos, de historia, juegos que van a poder la consola perfectamente. Entonces, ¿merece la pena? Totalmente. A nivel pirateo, bueno, ya sabemos, a nivel pirateo, yo soy partidario de que al final todas las versiones de PlayStation 4 serán liberadas con el tiempo. Tardarán más de lo que creemos, pues porque está la cosa muy parada, pero yo creo que Sony pues dejará de un lado, al igual que con todo, chavales. Play 1, Play 2, Play 3, PC Vita, PC 4, todo está pirateado. Sony no pone medios para... O sea, no estamos escuchando que Sony esté denunciando a nadie porque han liberado... Al contrario, le pagan. Sony le paga a la gente que encuentra vulnerabilidades, ¿vale? O sea, yo creo que va a ser un mercado muy bueno el de PlayStation. Para los piratas, bueno, y para los que no sean piratas también. Aquel que quiera pues puede comprar una y con los precios del Plus, del PlayStation Now este que tienen ahora, el Plus Premium, más los juegos de segunda mano que te puedes encontrar, pues yo creo que merece la pena totalmente, ¿vale? Así que nada, yo quiero preguntarte ahora, ¿cuál es la fecha que tú piensas? ¿Se imaginan que seguimos todavía aquí en el 2027? No sé si he dicho 2007. 2027 seguimos con el canal y acertamos, chavales. Sería una maravilla, ¿eh? Venimos del futuro. Bueno, chavales, déjenme la fecha de la vida útil, digamos, de decir, mira, se acabaron los juegos de Play 4, total. Play 3 ya no hay juego, aunque han sacado un par de juegos físicos y demás, pero legalmente, que ya se acabaron los juegos. ¿Qué fecha ponen ustedes? Diciembre, en agosto, venga, agosto 2027. Hagan sus apuestas. Like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Adiós.